Para mi segunda observación de mesita, fue con la maestra Rojas, que es maestra de segundo grado. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 10:30. En cuanto llegamos, los estudiantes primero empezaron con el calendario. La maestra seleccionaba a un estudiante y el estudiante guiaba a sus compañeros en poner el calendario del día. Primero el estudiante preguntaba cuál era el mes en el que estaban, después el día, que es 26, y luego la maestra preguntó qué día era de la semana. Los estudiantes contestaron que Wednesday, y luego el estudiante que guiaba preguntó qué día fue ayer. Ya decían Tuesday, y luego dicen que va a ser mañana, Thursday. Y luego la maestra repetía eso mismo de que today is Wednesday. Y luego yesterday was, y los estudiantes contestaban Tuesday. Tomorrow will be Thursday. Y luego la maestra dijo, bueno, ya casi entramos a abril. Los estudiantes que cumplen años en abril son tales personas. Y luego mencionaron que era el día 131 de la escuela. Entonces los estudiantes agarraban unos palitos, que cada palito tenía un valor diferente, de 100, 10 y 1. Entonces para el día 131 los estudiantes agarraron palitos, que uno con el valor 1, 3 con el valor de 10 y 1 con el valor de 100. Después pusieron el reloj. La maestra tenía un reloj que se movía manualmente. Entonces les dijo, ahorita son las 8:36. Y ya les dice, primero tienen que poner la hora. Y ya le preguntó a los estudiantes que, which hand do we use? The big hand or the small hand for the hours. Y ya los estudiantes contestaron que the big hand for the hours. Y ya movieron la manija más grande al número 8. Y luego siguió diciéndoles que para los minutos es la manija chiquita, y los estudiantes tenían que contar de 5 en 5. Entonces iban contando de 5 en 5 hasta el 30, y luego dijo, ok, 30, 35, y luego dijo, because it's 36, just move it a little more. Y lo dejaron en el número 35. Después los estudiantes iban a leer un capítulo del libro que están leyendo, el capítulo se llama Wall Street y la página era la 60. Y los estudiantes primero repasaron lo que habían visto en el libro anterior. Recordaron que se habían bajado de un subway los personajes principales, que el nombre era Kim y Kurt. Estaban en un subway, pero la maestra, antes de empezar a leer el siguiente capítulo, les hizo un review del sonido E. Entonces les enseñó varios patrones con el sonido E, que es E consonante E, A y doble E. Y les dijo que el objetivo de esta lectura era comprender lo que están leyendo. Después, cuando continuó con el spelling pattern de E, le dio ejemplos como Pete, Beach y Bee. Y les dijo que cuál era la diferencia que veían. Ya veían que estaba diferente escrito, pero el sonido era el mismo. Y luego le pasó una lista de palabras que tenían ese patrón con el mismo sonido pero diferente escrito, usando las palabras fit, week, yankee, three, y les hizo teacher, y les hizo entender que casi siempre se usa la double E al final de las palabras. No solamente les enseñó palabras con la double E, sino también con los otros patrones, como la palabra Chinese y Supreme. Y alguna palabra que la maestra pensaba que los estudiantes no sabían, les preguntaba que si lo sabían, y muchos estudiantes contestaban lo que era y les explicaba a sus compañeros. Después iba a empezar a leer la lectura, pero les dijo que la palabra de esa lectura era la palabra bank. Y ya les preguntó que si sabían lo que era un bank, les enseñó un dibujo de un banco, los estudiantes le dieron la traducción,
y la maestra preguntó ¿qué saben ustedes del banco? Y los estudiantes solamente contestaban que ahí había dinero, que ahí guardaban dinero. Y después la maestra introdujo otra palabra que es la palabra bank loan. Les preguntó a los estudiantes que si sabía qué era esa palabra y los estudiantes no lo sabían. Entonces la maestra les explicó que bank loan es when you borrow money. Le empezó a decir que te lo podían prestar, pero que después podías pagar intereses y que tenías que regresar el dinero. Entonces les dijo el significado en inglés, que es borrow money, but you have to pay it back. Y luego les dijo también en español que es un préstamo. En el salón siento que habían más alumnos que hablaban español y la maestra sí usaba su inglés y su español con ellos en cualquier momento, pero la clase era en inglés y la lectura era en inglés. Antes de empezar la lectura, se fueron a su clase de chino. Cuando entraron, cantaron una canción y después, por lo que pude notar de la clase, es que les estaban enseñando los colores y los animales. Primero enseñó unas tarjetas de colores y le mostraba las tarjetas con el color y luego los alumnos decían el color en chino. Después siguió con tarjetitas de animales y la maestra, al decir las palabras de o sea, el animal, el nombre, la maestra hacía movimientos con el cuerpo. Por ejemplo, para oso, decía la palabra en chino oso y luego usaba esta señal. Entonces los estudiantes contestaban usando su cuerpo también. Y luego, después de de practicar los colores y los animales, hizo prácticas de decir el oso de color tal. O al menos eso yo entendí. Entonces le sacaba un oso color azul y decían los estudiantes el oso azul, pero en chino. Y esto lo hizo varias veces para poder leer un libro sobre osos. Y en el libro eran osos de diferentes colores, entonces los estudiantes solamente decían el oso color blanco, el oso color verde. Y después se pasaron a un libro que los estudiantes dijeron que ellos ya habían leído en kinder, que era el libro de los animales, me parece. Y la maestra les enseñaba cada página y cada página tenía un animal con un color diferente. Entonces los estudiantes leían el animal, decían el animal y el color del que era el animal. Y al final también salían alumnos y maestros y la maestra les recordó les preguntó que si se acordaban cómo se decía maestro y alumnos y los estudiantes sí se acordaron de cómo se decía maestro, pero no recordaban cómo se decía alumno y la maestra se lo repitió. Para esta clase creo que solamente fueron 20 minutos y volvimos con la maestra Rojas y volvió a decir el recap de donde se habían quedado en la clase anterior de lectura y ya dijeron que Kim y Kurt estaban en un subway y después la maestra siguió leyendo el siguiente capítulo, que era la página 6 y el capítulo se llamaba Wall Street. Y les explico que Wall Street era el nombre de una calle en Manhattan. Después la maestra, mientras ella leía la primera página del capítulo, los estudiantes la seguían leyendo en silencio en su mente con su dedo. Entonces la maestra les leyó la primera página, después les dijo que qué entendieron, les hizo preguntas de qué habían entendido y les recordó la palabra bank y bank loan. Y luego los estudiantes, la maestra les explicó lo que pasó y luego la maestra vuelve a leer la página, pero ahora lee por frases o por párrafos y cuando termina de leer ella, los estudiantes leen después de ella. Y la maestra les pidió que por favor no solamente repitieran lo que la maestra leyó, sino que ellos de verdad lean lo que la maestra ya había leído. Después de haber leído esto, la maestra se va al whiteboard y les pregunta a los estudiantes que cuál es un sinónimo que ellos conocen de cash. Y un estudiante contestó que dinero. Después le preguntó que according to Kim,
What is a bank? Entonces los estudiantes volvían a leer su libro para encontrar la respuesta en el libro y la decían, la leían. Y luego le volví a preguntar que, according to Kim, what is a loan? Y también encontraban la respuesta en el libro y la decían. Después la maestra los separó por grupos, eran 3 grupos, una conmigo, unos estudiantes conmigo, otro con mi compañera y otros se quedaron con la maestra, y había un par de estudiantes que fueron independent. Yo pienso que la maestra los acomodó porque reconoce su capacidad de leer y de escribir, entonces nos pidió a nosotras que en la siguiente página, que era la última página del capítulo, nosotras la leyéramos y los estudiantes repitieran después de nosotros, así como ella lo había hecho, por frases o por párrafos. Y ya, con mis estudiantes yo los hice, les leí primero y ellos repetían, y yo también les pedí que no solamente repitiera lo que yo decía, sino que sí leyeran, y yo notaba que sí estaban leyendo y no solo repetían lo que yo decía. Y luego nos dio unas worksheets con preguntas y yo se las leí las preguntas a los estudiantes y que compartieran las respuestas entre todos para darse una idea de qué van a contestar, y después les di tiempo de que lo leyeran y escribieran y me preguntaban algunas palabras que no sabían escribir, y me di cuenta que cuando le tocaba leer a una de las niñas, ella leía muy bien a comparación de los otros compañeros que me tocaron. Leía rápido y muy accurate. Y luego otro estudiante era un niño. Cuando estábamos escribiendo las respuestas, las niñas me preguntaban muchas palabras cómo se escribían y a veces les escribía la oración completa porque no sabían escribirlas bien. Solo sabían que al principio llevaba una mayúscula y al final un punto, pero no sabían escribir muchas palabras. Entonces yo intentaba escribirlas y que la copiaran, pero había un niño que yo le pedí ayuda porque vi que escribía muy bien. Entonces si me preguntaban por alguna palabra, les preguntaba en general, ¿quién sabe escribir esa palabra para que me ayude? Y ya, el niño siempre me ayudaba, ¿no? Por ejemplo, hubo una ocasión donde una de las estudiantes me preguntó, ¿cómo se escribe because? Y no quería que solamente copiara, entonces le pregunté al compañero que si sabía cómo se escribía because, y él casi hablaba más español, y me dijo, sí, yo sé cómo se escribe, y se me hizo muy curioso que me dijo, yo sé cómo se escribe because, en español se escribe because, y se me hizo muy tierno porque yo también así pienso, entonces siento que es una buena forma de que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender y puedan hacer esa traducción fácil y conectar los 2 idiomas fácilmente. Entonces se lo compartió a su compañera y también le ayudó a otra a escribir la palabra homeless. Y se me hizo muy bonito cómo entre ellos se ayudaban. Después de terminar esto, les pedí que leyeran ellos solos. Bueno, le decía a quién leyera qué párrafo y yo ya no les leía nada. Ellos solitos leían acorde su tiempo, quien le tocaba. Y al finalizar esto nos tuvimos que ir y la maestra iba a seguir con la clase de matemáticas, pero eso fue todo lo que observé hoy.